Dicen que en México, cuando la maldad toca la puerta, no pregunta si estás lista. Y esa mañana, en un barrio tranquilo de Zapopan, Jalisco, la vida de una abuelita que solo quería vender sus tamales calientes para sobrevivir cambió para siempre. Si tienes el corazón sensible, prepárate porque esta historia no solo duele, arde. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me escribes. Me llena el corazón leer de qué parte del mundo me escuchan y sentir que, aunque estemos lejos, estamos acompañándonos en cada historia. Se llamaba Doña Mercedes, pero todos le decían Meche, la tamalera del rumbo. Una señora de 67 años, chaparrita, siempre con su mandil floreado y ese olor a masa recién batida que salía de su vaporera desde las 5 de la mañana. Cada día tomaba la misma ruta. Salía de su casita en la colonia Lomas del Colli, caminaba hasta la parada del camión y de ahí se iba a vender cerca de los hospitales de Avenida Vallarta. Para la comidita del día, decía. Nunca se quejaba, nunca levantaba la voz. Era de esas abuelitas que, aunque les duela el cuerpo, siguen adelante porque saben que nadie más verá por ellas. Pero ese 14 de septiembre, algo se sintió raro. Los vecinos dijeron después que vieron una camioneta negra polarizada dando vueltas desde temprano. Nadie sospechó nada. Nadie imaginó que esos hombres traían una lista y que, entre tantos, habían elegido a ella. Meche apenas acomodaba su vaporera cuando un hombre se le acercó. ¿Esos de rajas sí pican?, le preguntó, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ella rió, como siempre. «Ay, mijo, tantito. Pero tan ricos que hasta vas a querer otro». Ese fue el último momento en que alguien la vio tranquila. Porque segundos después llegó la camioneta, se abrió la puerta, y todo se volvió un silencio que congeló el alma del barrio. La levantaron, así sin más. Una abuelita que solo vendía tamales. La gente gritó, pero nadie se atrevió a intervenir. Una señora juró que Meche alcanzó a decir, «¿Por qué yo? Yo no les debo nada». Pero ellos ya la estaban empujando adentro. Cerraron la puerta y la camioneta arrancó como si se estuvieran llevando un bulto, no una vida. Y lo peor es que ella sí estaba en esa lista. Y la razón es algo que te va a revolver el estómago cuando lo escuches, porque Meche no fue un error, no fue una confusión, fue elegida a propósito. Cuando una abuelita inocente desaparece, el tiempo se vuelve un enemigo, y las preguntas empiezan a doler más que las respuestas, porque en México lo que no se dice pesa, y lo que se sospecha duele. La historia de Meche apenas comienza, y lo que su familia descubrió esa noche los dejó sin aire. En la casa de Meche, en Lomas del Colli, el olor a masa y canela todavía flotaba. Su cocina seguía tibia, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Pero eran casi las 9 de la noche, y no había señales. Su hija, Rocío, una mujer de 45 años, había recorrido hospitales, ministerios, patrullas. Nada. Nadie sabía. Nadie vio. Nadie quería hablar. «Algo le pasó», decía Rocío con la voz quebrada. «Mi mamá nunca se tarda tanto. Nunca». Los vecinos empezaron a murmurar, primero bajito, luego con miedo. Dicen que fue la misma camioneta que se ha visto por la zona desde hace semanas. A otros ya se los han llevado. Esa gente no falla cuando viene por alguien. Rocío se derrumbó. ¿Pero por qué? Si mi mamá ni sale de vender tamales, ella no se mete con nadie. Pero había alguien que sí sabía algo, y se mantuvo callado casi todo el día. Don Toño, el señor de la tiendita de la esquina. Cuando Rocío lo encaró, él tragó saliva, miró alrededor, se acercó despacio. «Hija, tu mamá estuvo hablando con un muchacho hace unos días». «¿Cuál muchacho?» «Uno que venía muy nervioso. Traía un golpe en la cara y ropa manchada. Tu mamá le regaló 2 tamales y le dijo que se fuera por ahí, que no se metiera en líos. ¿Y eso qué tiene que ver? Ese chamaco lo traían siguiendo, y cuando no lo encontraron, dijeron que alguien del barrio lo había escondido». Rocío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Está diciendo que creen que mi mamá lo ayudó? Ella ni lo conocía». Yo sé», respondió don Toño, «pero esa gente no pregunta.
Nomás actúa. Y ahí quedó la verdad flotando en el aire, como un golpe seco al corazón. A Meche no la confundieron. No fue casualidad, creyeron que ella protegió al joven que ellos buscaban. Ella, una abuelita que solo sabía hacer tamales y rezar por las noches. Pero lo más aterrador estaba por venir. Porque en la madrugada, cuando el celular de Rocío sonó, una voz ronca al otro lado dijo lo que ningún hijo quiere escuchar jamás. Cuando el teléfono suena en plena madrugada, nunca trae buenas noticias, y menos en un país donde las sombras se mueven sin hacer ruido. Esa noche, la familia de Meche entendió que el verdadero miedo no es no saber, sino escuchar, por fin, la voz que confirma tus peores pensamientos. Eran las 3:17 de la mañana cuando el celular de Rocío vibró. No era un número guardado, ni uno que ella reconociera. Pero contestó, porque el corazón de una hija no sabe esperar. «¿Bueno?», preguntó, con un hilo de voz. Lo que escuchó después fue un silencio espeso, un silencio que se siente como si alguien respirara encima de ti. Luego la voz, grave, rasposa, sin alma. «¿Eres la hija de la señora de los tamales?». Rocío se quedó helada. No podía responder, no podía ni tragar saliva. «Contesta», ordenó la voz, con un tono que no admitía retrasos. «Sí, soy yo. ¿Dónde está mi mamá?». Hubo un ruido de fondo, como cadenas arrastrándose, como metal golpeando el piso, y luego una frase que le partió el corazón en dos. «La tenemos y está viva. Por ahora». Rocío empezó a llorar. Por favor, ella no hizo nada. Déjenla ir. Ella no». «Cállate», dijo la voz cortante. «Tu jefecita se metió donde no debía. Protegió al morro que estamos buscando. Y si no aparece, ella va a pagar el precio». Rocío sintió que el alma se le rompía. Ella solo vende tamales, no conoce a nadie. Están equivocados. Se escuchó una risita seca, una que no trae humor, solo crueldad. «Mira, no te vamos a explicar. Queremos 150,000 pesos antes de que amanezca». Rocío se quedó en shock. «¿Qué? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Somos gente pobre». El hombre subió el tono. «Pues inventa, mujer, porque si no mañana vas a ir por ella, pero no para abrazarla». La línea se cortó de golpe. Ni una instrucción más, ni una advertencia adicional, solo ese número imposible de reunir y un reloj que ya estaba corriendo. Rocío cayó de rodillas en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano. Su familia salió alarmada, pero ella no podía hablar. Solo repetía una frase una y otra vez, como si fuera un rezo desesperado. «Se la llevaron y quieren matarla. Se la llevaron y quieren matarla». La casa entera se llenó de un llanto que no tenía palabras, un llanto que nace del miedo, de la impotencia, de la injusticia, ese llanto que solo sale cuando sabes que, si no haces algo, esa persona que amas no volverá a cruzar tu puerta jamás. Y lo peor es que Rocío aún no sabía la parte más oscura, porque mientras ella reunía fuerzas para pedir ayuda, Meche, en algún lugar escondido entre cerros y brechas, estaba viviendo un infierno que ninguna madre, abuela o mujer debería conocer. Cuando una madre está en manos equivocadas, el miedo se convierte en una sombra que lo cubre todo. Pero lo peor no siempre es lo que le hacen, sino lo que la obligan a decir. Y esa madrugada, mientras Rocío buscaba desesperada ayuda, Meche estaba siendo forzada a dejar un mensaje que partiría corazones. En una bodega perdida entre cerros, allá por la zona de San Agustín, Tlajomulco, Meche estaba sentada en una silla vieja, con las manos amarradas y el rostro hinchado de tanto llanto. No había luz más que la de un foco amarillento colgando del techo. A su alrededor solo sombras, sombras que respiraban fuerte, que olían a cigarro y a miedo. Uno de ellos se le acercó, grande, tatuado, con la mirada que ya no distingue entre un objeto y una persona. «A ver, jefecita, ya sabe qué va a decir, ¿verdad?», le dijo sosteniendo un celular. Ella asintió temblando. Estaba pálida, sus labios secos,
pero todavía tenía ese brillo de dignidad que algunas abuelitas conservan, aunque el mundo se les esté cayendo encima. «Muévete, pues», ordenó otro encendiendo la cámara. «Dile lo que tu hija tiene que oír». Meche respiró profundo. Apenas podía sostener la cabeza. Y habló, con esa voz suave que siempre usaba para vender tamales, pero ahora quebrada, rota, hecha pedacitos. «Hijita», dijo, «no llores. Estoy bien. Nomás haz lo que te pidan, mija. No quiero que te pase nada. Por favor, búscate ayuda. Yo quiero regresar a la casita. Contigo, con mis nietos». El hombre la interrumpió de un jalón. «Más fuerte, dile lo del dinero». Meche cerró los ojos como si necesitara juntar valor desde el alma. «Rocío, hija, dicen que paguen lo que piden, que si no, no me van a dejar volver». La cámara se apagó. El hombre guardó el celular y otro le dijo, «A ver si ahora sí se apuran. A nadie le gusta despedirse de su mamá». Uno de ellos soltó una carcajada, pero Meche no. Ella bajó la mirada y una lágrima le cayó en el mandil, una sola, pero suficiente para romperle el corazón a cualquiera que la viera. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, Rocío recibía ese video en su celular, y cuando lo vio, cuando escuchó esa voz temblorosa diciendo «mija», sus piernas se aflojaron. Cayó al piso como si el alma se le hubiera salido. «Mamá, mamá, yo te voy a sacar. Te lo juro, decía entre sollozos. Y todos en la casa, incluso los vecinos que habían llegado a ayudar, se quedaron en silencio. Ese video no fue solo una amenaza, fue una súplica que hizo pedazos la esperanza, pero que también encendió una fuerza que solo las familias mexicanas tienen cuando les tocan a lo que más aman. Porque a veces el miedo más grande no es el riesgo, sino el tiempo. Y mientras el sol comenzaba a salir, Rocío entendió que cada minuto contaba y que, aunque no tuvieran dinero, tendrían que moverse como nunca. Hay momentos en los que una comunidad entera se despierta de golpe. No por un ruido, no por un temblor, sino por el llanto desgarrado de una hija que teme perder a su madre. Y esa mañana, en Lomas del Coli, todo el barrio entendió que lo que le pasó a Meche podía pasarle a cualquiera. Cuando el sol apenas se asomaba por entre los techos, Rocío seguía sentada en el piso, con el celular apretado contra el pecho. El video de su mamá corriendo en su mente una y otra vez. Esa voz temblorosa diciendo, «haz lo que te pidan, mija». Ese mandil floreado manchado de tierra, ese miedo que se escuchaba aunque ella intentara disimularlo. Fue entonces cuando tocaron la puerta, primero tímido, luego más fuerte. Era doña Petra, la vecina de al lado, una señora de 70 años que había visto crecer a Rocío desde niña. Apenas la vio, la abrazó con fuerza. «Mija, ya me dijeron». Su voz se quebró. «Vamos a ayudar. No estás sola». Detrás de ella llegaron más mujeres. Doña Chabelita, doña Gloria, la Güera, la Chayito, todas señoras del barrio, todas de manos cansadas y corazones enormes. Todas con ese espíritu maternal que se enciende cuando una de las suyas está en peligro. «¿Cuánto piden?», le preguntó Chayito. 150,000, susurró Rocío. «Pero nos dieron hasta hoy». Hubo un silencio largo, un silencio pesado, un silencio que dolió, porque ninguna tenía ese dinero, ni de cerca. Pero la Güera, con sus manos morenas y llenas de arrugas, habló firme. «Pues juntamos lo que podamos. Vamos a vender comida, rifas, lo que sea, pero de que juntamos algo, juntamos». Y así empezó. Como si todas hubieran recibido una llamada divina, las señoras salieron a mover cielo, mar y tierra. Unas armaron ollas para hacer pozole y vender por tazones. Otras fueron casa por casa pidiendo apoyo. Los jóvenes imprimieron hojas con una foto de Meche y la frase «ayúdanos a traerla a casa». Hasta el del sonido del barrio puso el altavoz. «Apoyo para la tamalera Meche. Apoyo para la abuelita que todos conocemos». En cuestión de horas, el barrio entero estaba movilizado, porque Meche no era solo una señora que vendía tamales,
Era parte del alma de ese lugar, la que regalaba uno extra si te veía triste, la que mandaba bendiciones sin conocerte, la que siempre decía Dios te cuide, mijo, pero mientras la gente se organizaba, Rocío estaba inquieta. Algo en su corazón no la dejaba tranquila. No es solo el dinero, dijo mirando el video de nuevo. Ellos creen que mi mamá escondió al muchacho. ¿Y tú crees que ese chamaco exista?, preguntó doña Petra. Sí, respondió Rocío con la voz baja. Y si no lo encontramos, aunque juntemos dinero, no la van a soltar. Las señoras se miraron entre ellas. El silencio volvió, pero esta vez no era de miedo, era de decisión. Pues habrá que buscarlo, mija, dijo doña Petra, y rápido porque el tiempo corría. Y cada minuto que Meche pasaba amarrada en alguna bodega era un minuto que pesaba en el alma de todas las mujeres del barrio. Lo que ninguna sabía era que el muchacho que todos buscaban sí estaba cerca, y que su aparición cambiaría el rumbo de esta historia. Hay verdades que no se dicen no por miedo, sino por vergüenza. Y cuando la vida de una abuelita depende de un muchacho que todos creían desaparecido, el silencio se vuelve una traición. Hoy, la historia de Meche toma un giro inesperado, uno que nadie del barrio vio venir. Mientras las señoras seguían juntando dinero, los jóvenes pegando hojas y el barrio entero corriendo de un lado a otro, Rocío no podía quitarse una idea de la cabeza. Ese muchacho tiene que estar cerca, tiene que estar escondido en algún lado. Ella sabía cómo era su mamá. Si vio a un joven herido, tembloroso y con miedo, claro que le ofreció un tamal, un vaso de agua y unas palabras de consuelo. Así era Meche. Así había sido toda la vida. Mamá nunca podría negar ayuda a alguien, aunque ese alguien trajera problemas encima, susurró Rocío mirando la calle como si buscara respuestas en el viento. Fue entonces cuando un niño del barrio, el Kevin, de unos 13 años, se acercó nervioso. No levantaba la mirada, jugaba con sus dedos como si cargara un secreto demasiado grande para su edad. Señor, yo creo que sé quién es ese muchacho. Rocío se agachó para ponerse a su nivel. Dime, mijo, no tengas miedo. El niño respiró hondo, miró a los lados y dijo, es el Luisillo, el que vive allá detrás del baldío, en la casita de lámina. Rocío sintió un escalofrío. Luisillo era conocido en el barrio. 19 años, sin papá, con una mamá ausente por trabajo, de esos chavos que crecieron solos. Había empezado con malas amistades. Después dejó la escuela, y últimamente se le veía golpeado, flaco y siempre vigilando la calle. Yo lo vi hace 2 días, continuó Kevin. Se metió por la parte de atrás, por donde está el tanque viejo. Estaba llorando y traía sangre en la camisa. Me pidió que no dijera nada. Rocío se quedó en silencio. Todo encajaba. Demasiado. ¿Crees que siga ahí?, preguntó con miedo. Sí, porque anoche vi luz en su cuarto. Pero no salió. Rocío tragó saliva. Las señoras que estaban cerca se acercaron también, asustadas. Mija, ¿qué vas a hacer?, preguntó doña Petra. Tengo que ir. Si él sabe por qué se llevaron a mi mamá, necesito escucharlo. El grupo se dirigió hacia la casita de lámina. Cada paso se sentía pesado, como caminar hacia una verdad que nadie quería conocer. Cuando llegaron, la puerta estaba apenas entornada. Adentro se veía oscuro. La casa olía a humedad, a encierro, a miedo viejo. Luisillo, llamó Rocío tocando la puerta con la mano temblorosa. Silencio. Luisillo, por favor, es por mi mamá. Ayúdame, mijo. De pronto, se escuchó un sollozo al fondo. Un sollozo suave, como el de un niño que intenta esconder su llanto. Rocío empujó la puerta un poco más, y ahí estaba él, acurrucado en un rincón, con la cara llena de moretones, el labio abierto y los ojos rojos de llorar. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera hacerse desaparecer. Yo no quería que se la llevaran, dijo con la voz quebrada. Yo nomás me escondí. Yo no pensé que ellos... Rocío sintió que el aire se le iba. Luisillo, dime la verdad. ¿Por qué te estaban buscando?
El chavo levantó la mirada, temblando, y cuando abrió la boca, su confesión cayó como un balde de agua helada sobre todos. Una verdad que explicaba todo, una verdad que hacía aún más urgente salvar a Meche, porque lo que Luisillo estaba a punto de revelar no solo explicaba por qué el cártel lo seguía, explicaba por qué eligieron específicamente a Meche. Hay confesiones que caen como cuchillos, no por lo que dicen, sino por lo que significan, porque cuando un muchacho perdido revela la verdad, todo un barrio puede quedar helado, y esta vez lo que Luisillo estaba por admitir cambiaría la historia para siempre. Luisillo seguía en cuclillas, abrazándose los brazos, con la respiración acelerada y el rostro empapado de lágrimas. Rocío se acercó despacio, como se le habla a un niño herido. «Mijo, dime qué pasó. Dime por qué te buscaban». El muchacho tragó saliva. Sus manos temblaban, su voz apenas salía. Yo trabajaba para ellos», susurró. Las señoras se miraron unas a otras, espantadas. «¿Para quiénes, Luisillo?», preguntó Rocío, aunque ya conocía la respuesta. Él bajó la cabeza. «Para el grupo ese, los que traen las camionetas negras». Algunos murmuraron, «Dios mío». Otros hicieron la señal de la cruz. «Pero yo no quería, señor», dijo él llorando. «A mí me obligaron. Me dijeron que si no jalaba, se llevaban a mi mamá. Yo nomás hacía recados, llevar cosas, avisar quién entraba al barrio, cosas así». Rocío sintió un hueco en el estómago. Era un niño atrapado en un mundo que jamás debió tocarlo. «¿Y por qué te estaban siguiendo?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Luisillo apretó los dientes. El miedo se le notaba hasta en las pestañas. «¿Por qué? ¿Por qué un día me ordenaron entregar una mochila?» «¿Qué traía?» «No sé, señor. Yo no la abrí. Me dijeron que nomás la dejara con un señor en la terminal». «¿Y la entregaste?» Luisillo negó con la cabeza. No pude. Ese día vi que traían fotos mías. Me iban a usar. Algo me dijeron que estaba mal, que si entregaba eso, ya no me iban a soltar nunca. Así que corrí». Rocío sintió un escalofrío subiendo por la espalda. «¿Y qué hiciste con la mochila?» «La dejé con...». Luisillo tragó saliva. «Con la señora Meche». El silencio que cayó después fue mortal. Un silencio que dolió, que pesaba. Un silencio que rompía el alma. «¿Cómo que con mi mamá?», susurró Rocío. Luisillo se limpió las lágrimas, pero le salían más. «Yo no sabía qué hacer. Yo estaba todo golpeado. Mi mamá no estaba. Nadie me quería ayudar. Y ella me vio llorando en la banqueta. Me preguntó si tenía hambre, me dio un tamal, me dijo que me sentara tantito. Yo no sabía qué hacer con la mochila, y ella me dijo, «Déjala aquí, mijo. Respira. Yo la guardo. Quítate ese miedo tantito». Yo pensé que no iba a pasar nada. Rocío sintió que el piso se le movía. La Chayito se tapó la boca. La güera empezó a llorar bajito. «Luisillo, ¿qué traía la mochila?», preguntó Rocío casi sin aire. Él levantó la mirada con los ojos más rojos que el amanecer. «Traía nombres, seño, nombres y direcciones, de gente del barrio, y papeles de dinero, y un teléfono, y 2 fotos, una de un comandante, y otra de un jefe de ellos». Rocío sintió que la sangre se le helaba. «¿Y por eso creen que mi mamá te escondió?». Luisillo asintió derrumbado. «Porque cuando fueron a buscarme, yo ya no traía la mochila. Y como su casa es la única cerca de donde me vieron correr, pensaron que yo se la di a ella, que ella me estaba tapando. Y como la señora Meche los miró directo cuando pasaron, pensaron que sí sabía». Rocío se cubrió la boca con ambas manos. Toda la verdad cayó sobre ella como una piedra enorme. No se llevaron a su mamá por error. No la confundieron. No fue un acto al azar. La eligieron, porque creyeron que sabía demasiado. Y lo más doloroso era que Meche solo había hecho lo que siempre hacía, ayudar a alguien que parecía perdido. Y mientras la verdad se revelaba, Meche seguía sola, amarrada, esperando un milagro. Pero la gente detrás de su secuestro no tenía misericordia.
Dicen que hay noches que se sienten como un juicio, y esa fue una de ellas. El aire pesaba como si algo invisible estuviera a punto de quebrarse. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Todos sabíamos que lo que estaba por pasar podía marcar el final, o abrir la puerta a un infierno más profundo del que ya vivíamos. El jefe se quedó mirando el camino oscuro, como si viera algo que nosotros todavía no. Su mandíbula apretada decía más que cualquier palabra, y cuando por fin habló, lo hizo con ese tono que te obliga a escucharlo aunque no quieras. Prepárense. Esto no va a estar fácil. Se hizo un silencio pesado, casi incómodo. A lo lejos unas luces se movían entre los árboles. No eran muchas, pero tampoco pocas, y lo más inquietante era el ritmo, lento, calculado, como si ellos también supieran exactamente hacia quién iban. ¿Son ellos?, preguntó uno de los muchachos. El jefe no contestó. Solo levantó una mano para que nos detuviéramos. Y ahí, en medio de la oscuridad, nos dimos cuenta de algo que nadie quería aceptar. No estábamos cazando. Éramos los cazados. Un crujido a nuestra derecha, después otro, más cerca. Y de pronto, la noche dejó de ser silencio para convertirse en una advertencia que se repetía entre los árboles. Sentí como el miedo se me trepaba por la espalda. No era el miedo normal. Era ese que te dice que algo está mal, muy mal, y que quizá ya no hay manera de frenarlo. El jefe dio un paso hacia adelante. Su voz, profunda pero firme, cortó la tensión. Si vienen por nosotros, que sepan que no nos vamos a esconder. Y al decirlo, jaló el seguro de su arma. Ese sonido fue como un disparo psicológico. Todos hicimos lo mismo. Ya no había marcha atrás. Esa noche entendí algo que nunca había querido aceptar. En este mundo no existen los buenos ni los malos. Solo los que están dispuestos a aguantar un minuto más que el otro. Y mientras el camino seguía oscureciéndose frente a nosotros, supe que estábamos entrando en una parte de la historia, de la que quizá no todos saldríamos. Hay momentos en los que el tiempo deja de avanzar y se queda mirándote fijamente, esperando tu siguiente movimiento. Momentos donde cada sonido, cada sombra y cada respiración se sienten como una advertencia. Esa noche estábamos parados justo en el borde de algo que ninguno quería enfrentar, pero que ya no podíamos evitar. El jefe levantó el puño, indicándonos que guardáramos silencio. Sus ojos recorrían la oscuridad como si pudiera leer mensajes invisibles entre los árboles. Nadie habló, nadie preguntó. Todos sentíamos lo mismo. Ese peso extraño que se acumula en el pecho cuando presentas que algo está a punto de estallar. Un viento frío pasó entre nosotros, helado, como si viniera desde un lugar donde la vida ya no existe. De pronto a nuestra izquierda, una figura se movió entre las sombras. No era grande, pero tampoco pequeña. Fue un movimiento rápido, como un destello. Alcancé a ver el reflejo metálico de algo, quizá un arma, o quizá solo mi mente jugándome en contra. «No disparen», susurró el jefe con un tono que no daba lugar a dudas. «Esperen». Pero al mismo tiempo, la tensión subió al máximo. Te juro que el silencio sonaba más fuerte que cualquier plomo. Entonces ocurrió. Una voz desconocida habló desde la oscuridad. No salió de un solo punto. Salió de varios. Sabemos quiénes son. Y sabemos a qué vienen. Esa frase cayó como un balde de agua helada. Los muchachos se tensaron. Yo sentí que el corazón me daba un brinco. El jefe respondió sin levantar el arma, pero con el tono de alguien que no retrocede ni un centímetro. Si ya saben quiénes somos, entonces también saben lo que pasa si se atraviesan. La oscuridad guardó silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, otra voz contestó, más cerca, más firme, más peligrosa. Eso mismo vinimos a comprobar. En ese instante lo entendimos. No estaban hablando. Estaban jugando con nosotros, midiéndonos, probando si realmente éramos tan duros como pensaban, o si podían quebrarnos. Nos estaban arrinconando, y lo hacían con una calma que solo tiene alguien que conoce muy bien la oscuridad. Y ahí, rodeados por enemigos que no veíamos, entendí que la oscuridad puede ser más cruel que cualquier disparo.
porque no mata de inmediato, sino que te obliga a escucharte el corazón, a sentir cada gota de miedo y a preguntarte si esa noche será la última. Y lo peor es que todavía no habíamos visto lo verdaderamente peligroso. Hay silencios que parecen gritar, y esa noche, cada segundo sin respuesta, era un recordatorio de que estábamos entrando en un terreno donde la vida vale menos que una palabra maldicha. El aire pesaba, la garganta ardía, y el miedo caminaba detrás de nosotros como una sombra vieja que nunca se cansa. El jefe volvió a levantar la mano, exigiendo silencio total. Nadie respiraba fuerte, nadie movía un dedo. Todo era tensión pura, como si el monte entero estuviera conteniendo el aliento. A lo lejos un perro ladró, y después todo volvió a quedar muerto. Ese ladrido fue lo único que sonó en varios minutos. Luego, de repente, Lola, la abuelita que habían secuestrado, hizo un pequeño ruido, apenas un quejido, pero suficiente para que todos volteáramos de golpe. Su voz temblorosa susurró: Yo creo que ya sé quiénes son esos hombres. El jefe se agachó junto a ella. ¿Cómo que sabe? ¿Por qué no lo dijo antes, doñita? Ella tragó saliva, miró al suelo y dijo algo que nos dejó helados. Porque no quería meterlos en mis problemas. Ellos vienen por mí. Todos nos quedamos sin habla. Lola, la señora que vendía tamales afuera del mercado, la que saludaba a todo el mundo con una sonrisa. Tenía enemigos que se movían entre sombras. Se escuchó un paso seco, muy cerca, como si alguien hubiera pisado una rama a propósito. No fue casualidad, fue un aviso. El jefe le hizo una seña a uno de los muchachos para que revisara, pero cuando dio 2 pasos hacia el lado izquierdo, una voz salió desde la oscuridad. «Ni se te ocurra, chamaco». El muchacho se paralizó. La voz era firme, grave y, lo peor, venía desde un punto tan cercano que nos dejó helados. Otro susurro se coló detrás de nosotros. «Ella sabe por qué estamos aquí». El jefe apretó los dientes. «¿Qué quieren con la señora? Nomás díganlo de una vez». Y entonces ocurrió lo impensable. Lola levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y confesó con un hilo de voz: «A una de esas personas yo la conocí cuando era niño». Un viento frío nos pasó entre las piernas, levantando polvo. «¿Qué está diciendo, doña?», preguntó otro de los hombres. Ella, temblando, se cubrió la boca. «Lo conocí, hace muchos años, y si está aquí, es porque viene a cobrar algo que yo quise olvidar». Las sombras alrededor parecieron acercarse, como si hubieran estado esperando justamente esas palabras. Esa noche, nos dimos cuenta de que la realidad puede ser mucho más dura que cualquier historia inventada, y que hay pasados que te persiguen incluso cuando ya te habías resignado a morir en paz. El viento dejó de soplar, las voces se callaron, pero esa sensación, ese hueco helado en el pecho, se quedó clavado como una espina, porque ahora sabíamos algo terrible. Los hombres del monte no estaban cazándonos a nosotros, estaban cazando a la abuelita, y lo que ella había hecho en el pasado todavía no lo entendíamos. Hay verdades que pasan años enterradas, verdades que uno intenta ocultar bajo trabajo, familia y silencio, pero cuando por fin salen a la luz, lo hacen como cuchillos. Y esa noche, en medio del monte, la verdad de la abuelita Lola estaba a punto de abrirnos la piel a todos. El jefe respiró hondo, manteniendo la pistola baja pero firme. No quería pelear, pero tampoco iba a entregarse así nomás. Los demás seguíamos en círculo, tensos, esperando cualquier movimiento. Lola, temblando, observaba la oscuridad como si estuviera viendo fantasmas que llevaba décadas evitando. «Doña», dijo el jefe con una voz más suave pero firme, «tiene que decirnos la verdad. Si estos hombres vienen por usted, díganos por qué». Ella tragó saliva. Su mirada se clavó en un punto donde apenas se veía un tronco viejo, como si estuviera mirando a alguien parado ahí, aunque no veíamos a nadie. «Hace más de 30 años», empezó, «cuando yo vivía en Tepalcatepec, yo cuidé a un niño». Sus manos empezaron a temblar más fuerte. «Lo cuidé como si fuera mío.
porque su mamá... Se le quebró la voz. Su mamá murió de manera muy fea. Los hombres en la oscuridad dieron un paso adelante, casi imperceptible, pero suficiente para que nos heláramos. Ese niño, continuó Lola, creció solo, sin amor, sin cariño, nada más viendo violencia todos los días. El jefe frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Ella cerró los ojos un instante. Porque cuando yo me fui del pueblo, lo dejé atrás. Era un niño, y yo lo dejé solo. Se escuchó un susurro entre las sombras. Por fin lo dijo. Otro respondió. Ya era hora. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Esas voces no sonaban enojadas, sonaban heridas, como si hubieran esperado ese reconocimiento toda su vida. Ese niño, dijo Lola respirando entrecortado, se convirtió en alguien que la gente teme mucho ahora. El jefe dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Me está diciendo que la persona que la quiere encontrar es... Lola bajó la cabeza. Sí, es él. Ese niño hoy es parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, y no cualquier miembro, sino uno de los más buscados en Michoacán. Silencio. Un silencio que casi hacía doler los oídos. De pronto, desde la derecha, la misma voz grave de antes habló más cerca, mucho más cerca. Ella nos enseñó a rezar, pero nunca regresó por nosotros. El jefe levantó la vista, sorprendido. Yo sentí los pelos de la nuca erizarse. El aire se volvió más denso, como si estuviera cargado de resentimiento. Lo único que queremos, continuó la voz, es que ella nos mire a la cara. Después de tantos años, las ramas crujieron. Estaban avanzando. Ya no se escondían. Ya no jugaban. Querían que la abuelita los reconociera. Y eso nos puso a todos al borde de sacar las armas. Porque una cosa es un reclamo, pero otra muy distinta. Es lo que personas heridas son capaces de hacer. El jefe levantó la mano otra vez, pidiéndonos que nos mantuviéramos firmes. Lola estaba llorando, y los hombres del monte estaban cada vez más cerca. El pasado estaba a segundos de chocar con el presente, y nadie sabía si ese encuentro terminaría en perdón o en tragedia. Dicen que hay heridas que nunca sanan, que el tiempo no las cura, solo las esconde, pero cuando vuelven a abrirse, lo hacen con una fuerza que desarma hasta el corazón más fuerte. Esa noche, ahí en medio del monte, una abuelita y los hijos que no crió, estaban a punto de enfrentarse a la verdad que la vida les arrebató. Las sombras avanzaron lento, como si caminaran cargando años enteros de dolor. Y entonces lo vimos. Un hombre salió primero. Alto, moreno, tatuajes en los brazos, pero con unos ojos que no combinaban con su apariencia. Eran ojos tristes, ojos de un niño que nunca terminó de crecer. Lola lo reconoció al instante. Se llevó las manos a la boca y cayó de rodillas. «Mi niño», susurró con un temblor que rompía el alma. «Perdóname». El jefe nos hizo una seña para que bajáramos las armas. No había odio en esa mirada. Había algo distinto, algo que ninguno esperábamos. El hombre se detuvo frente a ella. Los demás, unos 4 o 5, permanecieron atrás, vigilando, pero sin apuntar, como esperando una señal. «Tú me dijiste que regresarías», dijo él con voz ronca, «que no me ibas a dejar solo». Lola levantó el rostro. Sus lágrimas caían sin frenarse. Yo era joven, hijo. Tenía miedo, no sabía qué hacer, no tenía ni para comer. ¿Cómo iba a sacarte de ese infierno?» Él apretó los puños, pero no dio un paso más. Sus labios temblaron. «Te busqué, ¿sabes?», dijo con un tono que quebraba el pecho. «Cuando crecí, pregunté por ti. Muchos me dijeron que te habías muerto, otros que te fuiste lejos, y yo me quedé con ese hueco». Lola lloraba, pero no era un llanto cualquiera. Era ese llanto que solo sale cuando por fin te alcanzan los remordimientos que llevaste encima toda la vida. «Yo nunca dejé de rezar por ti», dijo ella. «Nunca». Él cerró los ojos y bajó la cabeza. Los demás hombres en silencio parecían contenerse. El jefe se acercó despacio. «Mira, compa, la doñita ya dijo lo que traía guardado. No venimos a pelear.
Nomás queremos llevarla con bien. El hombre alzó la mirada, y ahí ocurrió lo inesperado. Ese rostro duro, marcado por la vida y por decisiones graves, se quebró, y en un suspiro lo dijo. Yo no vine a hacerle daño. Vine a verla, a saber si algún día sí me quiso tantito. Lola se levantó temblando, con ayuda de sus rodillas cansadas, y lo abrazó. El hombre se quedó rígido al principio, pero después, como si por fin encontrara el lugar donde siempre quiso estar, apoyó la frente en su hombro. Los demás bajaron las armas. Algunos incluso voltearon para que no se les vieran los ojos aguados. Y por un momento, uno pequeñito, el monte dejó de ser un lugar de miedo. Se volvió un lugar donde un hijo perdido por fin encontró una respuesta. El hombre se separó despacio. Llévensela, dijo con voz baja. Cuídenla. Ella merece descansar en paz. Yo ya tengo mi camino hecho. Lola quiso decir algo más, pero él retrocedió. Sus hombres se movieron tras él, regresando a la oscuridad, hasta que solo quedó el sonido del viento. El jefe tomó a la abuelita del brazo. Vámonos ya, doñita. Aquí ya no hay nada que hacer. Ella asintió, pero mientras caminábamos, volvió la cabeza hacia atrás, buscando con la mirada a ese niño que cuidó tantos años atrás. Pero el monte ya lo había devorado de nuevo, y así terminó todo. No con balas, ni gritos, ni sangre, sino con un abrazo que llegó 30 años tarde, y con un hijo que se perdió para siempre entre las sombras de un camino que nadie supo detener. A veces, el verdadero dolor no está en lo que te quitan, sino en lo que nunca pudiste salvar. Gracias de verdad por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si algo dentro de ti se movió, si alguna parte de tu corazón sintió ese nudo en la garganta, te invito a dejarme en los comentarios qué opinas y qué hubieras hecho tú en un momento así. Tus palabras siempre ayudan a que otras mujeres también se sientan acompañadas. No te vayas sin regalarme tu me gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Y si aún no te has suscrito, hazlo, para que sigamos caminando juntos por estos relatos que nos recuerdan lo frágil y lo valiosa que es la vida. Comparte este video con tus amigas, tu familia, o con quien creas que necesita escuchar un mensaje humano, sincero y lleno de corazón. Nunca sabes a quién puedes tocar y a quién puedes ayudar. Y si esta historia resonó en tu fe, en tu experiencia o en tus recuerdos, comenta la palabra luz para que sepamos que estás aquí, que tu corazón sigue fuerte y que nada ni nadie puede apagar lo que llevas dentro.